Buen día, mi nombre es Angélica Ardila y yo, Gina Pinto. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de psiquiatría y antipsiquiatría. Para empezar vamos a definir algunos conceptos que se van a desarrollar a lo largo del tema. Bueno, recordemos que la psiquiatría surge como una rama científica del cuerpo médico más o menos en el siglo XIX, y la primera referencia que tenemos sobre este nombre o sobre la psiquiatría es de Johann Christian Reil en 1803, y donde a las enfermedades antes se les catalogaba como de origen divino o que eran una posesión demoníaca o de espíritus, y las personas que tenían algún tipo de enfermedad eran declaradas como locas y llevadas a los manicomios. A lo largo de la historia hemos tenido varias definiciones sobre lo que es el origen de las enfermedades mentales. Ha entrado tanto en discusión que ahora lo vemos con un origen biológico y en algunos casos genéticos, y donde la enfermedad pues es producida por una alteración orgánica o emocional que ya no viene siendo de origen demoníaco ni de origen divino. La religión ya pasa a un segundo plano en este tema. Los manicomios empezaron a surgir tanto en los diferentes contextos educativos, políticos, sociales, económicos, que empezaron a llamarse como instituciones de la psiquiatría, donde las diferentes instancias de poderes tomaron los pensamientos como un carácter de policía, donde controlaban estas diferentes enfermedades de acuerdo a su nivel económico, ya que empezaron a ejercer y a tomar gran poder económico en los diferentes estados de Europa, y ya empezaron a surgir en los diferentes países latinoamericanos, convirtiéndose en un negocio económico. Años más tarde, aproximadamente en el siglo XX, surge un movimiento que podemos llamar político-social, que es la antipsiquiatría. Esta surge como en contra de la psiquiatría, como respuesta al proceso que se venía llevando con los enfermos mentales, al proceso que era un proceso antisocial, inhumano, y pues a las prácticas que se realizaba con ellos, que eran como la terapia electroconvulsiva, que era por medio de electroshocks, la lobotomía, las sangrías, había también las terapias de choque, y a las personas que se tenía en las instituciones mentales o en los manicomios pues prácticamente no se les hablaba y se les tenía un trato bastante antisocial, donde pues se veía que las personas, en vez de mejorar, era como empeorando, y esto iba fuera de todo contexto de derechos humanos. Y entonces era la pelea que llevaba la antipsiquiatría. La antipsiquiatría fue creada por David Cooper, el cual creó un movimiento político donde refuta sobre el saber psiquiátrico en 1955 hasta 1975 en los diferentes estados como Gran Bretaña por Ronald Lang, y en Estados Unidos con Thomas Szasz, y en las diferentes comunidades de terapéuticos. La antipsiquiatría se ha tratado de reformar en los diferentes asilos de las relaciones interpersonales, logrando así entrar más con la locura y eliminar el sentido o el significado de las enfermedades mentales. A nuestro parecer, la psiquiatría y la antipsiquiatría han aportado en gran parte a las cuestiones de la salud mental y a la psicología, pero entonces hay elementos donde la psiquiatría tiene la razón y donde la antipsiquiatría tiene la razón.
hay muchos que de pronto les falta comprobación o les falta entrar a profundizar más las investigaciones. Con la historia de la psiquiatría hemos logrado evidenciar que ha tenido diferentes aspectos como la tortura, los diferentes castigos. También anteriormente ellos veían como un negocio en los pacientes. La psiquiatría, la antipsiquiatría y la psicopatología son factores importantes que ayudan en el entorno judicial, ya que un juez, un abogado, pueden pedir el diagnóstico o la historia clínica de ese paciente para ellos mirar si anulan o no la responsabilidad de la persona sobre el juicio que se esté evaluando en ese momento. Muchas personas se consideran que tienen una enfermedad mental para anular esa responsabilidad judicial ante la ley. En cuanto a la antipsiquiatría, ha sido buena en el aspecto en que ha aportado a que se dejen de lado las malas prácticas que venía realizando la psiquiatría con los pacientes enfermos mentales, y se han cerrado muchos manicomios desde que surgió este movimiento. Pero también es un movimiento que no está basado en el método científico, pues donde se pone en duda mucho de lo que ellos argumentan. También pienso que ellos dicen que se debería dejar que la enfermedad mental o la locura se desarrolle y un loco pues conviva con las demás personas que también tienen una enfermedad o un trastorno, y que sea feliz, que se desarrolle, y que así de pronto va a obtener una cura, o que la cura también se puede obtener por medio del psicoanálisis. Pero no están teniendo en cuenta que de pronto la persona que está teniendo ese tipo de enfermedad o de trastorno va a sufrir, al igual que su familia. Su familia también pues pasaría por un momento doloroso al ver cómo su familiar está sufriendo con ese trastorno o está teniendo de pronto comportamientos donde se está haciendo daño. Igualmente pues pienso que si tomáramos solo la antipsiquiatría y dejáramos de lado la psiquiatría, estaríamos anulando o prácticamente desapareciendo la psicopatología, porque recordemos que la psicopatología es la que ayuda a varias disciplinas como la psicología, la psiquiatría y la medicina, entre otras, al estudio o a la verificación de dónde surgen las enfermedades mentales y cómo es las características y el desarrollo del cuadro clínico, del cuadro patológico. Entonces estaríamos diciendo que las enfermedades no existen y que de por sí la psicopatología no existiría. Igualmente estamos a favor de algo que dice la antipsiquiatría, y es que las personas que poseen una enfermedad mental deberían ir a la terapia o a los establecimientos o los centros para las enfermedades mentales por voluntad propia. Y que muchas personas consideran que están enfermas mentalmente por diferentes circunstancias de la vida, digamos un problema o una acción o una experiencia la van convirtiendo en enfermedad mental o en una psicopatológica o en una psiquiatría. Entonces por eso es importante tratarla con un buen médico, ya que no esté buscando solo economía, sino que realmente busque mejorar a esa persona y darle un tratamiento adecuado y de acuerdo a su trastorno o enfermedad. La importancia de que la persona vaya asista bien sea al psicólogo, al psiquiatra, debe ser por voluntad propia, porque yo pienso que en este caso, sí, cuando la persona no tiene voluntad, es muy difícil que un tratamiento funcione o que se vaya a curar. Es lo mismo cuando ocurre con las personas que son dependientes de algún tipo de droga. Si esta persona no quiere
asistir por voluntad propia, no quiere resocializarse, pues va a ser muy difícil que a la fuerza esto se logre. En muchos casos esto es lo que hacen los familiares de pronto por descanso de ellos, y hacen ir a las personas contra su voluntad, y que son recluidas en un sanatorio mental o en una unidad en contra de su voluntad, de pronto van a sufrir más. En esto estamos de acuerdo con la antipsiquiatría, que debería ser un poco más humano el trato que se le da a las personas, y debería ser un vínculo comunicativo entre el paciente y su terapeuta.